Buenos días, tardes, noches, cuando sea que estés reproduciendo este vídeo. Como ya lo había dicho anteriormente en mi cuenta de TikTok, vamos a hablar hoy sobre 10 datos curiosos de la figura de Leonardo da Vinci, muy también en relación con aquella serie que se está transmitiendo por Radio Televisión Española, que es una colaboración entre, si no mal recuerdo, entre televisión italiana, televisión española y televisión inglesa. En cualquier caso, se está transmitiendo actualmente los jueves por la noche y pues bueno, me dio la idea de decir vamos a hacer una cosilla de Leonardo y vamos a hablar de 10 datos curiosos sobre la figura de Leonardo da Vinci. Vamos allá. Primer dato, Sigmund Freud psicoanalizó a Leonardo da Vinci. Efectivamente no se conocieron, están muy distantes en el eje cronológico. Lo que pasa es que Sigmund Freud entró a estudiar un recuerdo que tenía Leonardo da Vinci, donde supuestamente venía un pájaro, un milano, y se ponía en su cuna, le abría la boca y le empezaba a golpear con la cola en la boca. A partir de esto empezó a analizar la figura de Leonardo y de dónde podría venir este recuerdo. Al final, pues hubo un pequeño error de traducción de la traducción alemana que tenía Sigmund Freud, pues empezó a ir por otros sitios, en vez de Milano decía buitre, y bueno, se empezó a ir por otro camino. Lo que sí sabemos es que, bueno, ese recuerdo posiblemente evocaba ese miedo que tenía Leonardo da Vinci a perder a su madre, perder el amor de su madre, porque como sabemos, Caterina, 2 años después, tuvo otra hija, y claro, pues ahí estaba el miedo de que a su madre pues ya no le importase. El segundo dato, Leonardo animalista, Leonardo amante de los animales. Como sabemos, Leonardo se cría en el campo, es un niño muy solitario que empieza a entrar en contacto con los animales, tanto animales salvajes como animales domesticados. Leonardo fue un gran amante de los caballos, por ejemplo, toda su vida analizó la figura del caballo, toda su vida tuvo caballos y pues de hecho hacía viajes a otras partes de Italia en caballo. Entonces vemos que la figura de Leonardo pues está muy arraigada y muy encariñada con los animales. De hecho, al punto de que Leonardo vestía en seda y vestida en lino para no tener ningún tipo de piel en su cuerpo. No le gustaba comer carne porque no quería tener animales muertos en su intestino y tampoco le gustaba nada que tuviese sangre, y estaba totalmente en contra de cualquier tipo de maltrato animal. Inclusive también hacía pequeños análisis etológicos casi, por ejemplo, de los perros. Hablaba de por qué los perros huelen el ano de otros perros y cómo empiezan a reconocerse a través de esta práctica que es muy habitual entre los canes. Tercer dato, Leonardo acusado de sodomía. En el año de 1476 hay una denuncia ante la Guardia Nocturna de Florencia en la cual se acusa a 4 personas, entre ellas Leonardo da Vinci, de contratar los servicios sexuales de Jacopo Saltarelli. Y pues bueno, se procede a detenerlos, pero después se les deja en libertad hasta que se hayan hecho todas las averiguaciones importantes, todas esas pesquisas que se tienen que hacer para ver si se les condena o no se les condena. Se les dejó en libertad, pero después, hubo un juicio en el cual era obligatorio presentarse. Al final la denuncia no trascendió más y tampoco se siguió investigando el caso. Aunque efectivamente sabemos que sí, que Leonardo tenía algún tipo de relación más allá de la propia amistad con alguno de sus discípulos, como por ejemplo puede ser Jacopo Caprotti, conocido como Salai. Cuarto dato, Leonardo músico. Es una faceta que no se conoce mucho de Leonardo y de hecho tampoco se ha hablado mucho de esta faceta, pero de hecho se cree que fue en la forma en la que se presentó a la corte de Milán, a la corte de Ludovico Sforza el Moro, diciendo que pues era un músico. Él tocaba la lira de braccio, que se conoce, que digamos que es como un precedente del violín, y parece ser que él, mientras tocaba, recitaba poemas improvisados o los cantaba. Quinto dato, Leonardo escenógrafo. En el año de 1490, a Leonardo se le encarga crear una escenografía para una representación teatral conocida como Il Paradiso, que se iba a hacer en honor a las nupcias que había habido entre el duque de Milán, Gian Galeazzo, y la heredera, digámoslo así, del reino de Nápoles, Isabel de Aragón. Se hizo una festividad, se hizo un montón de mascaradas, empezaron a simular distintas embajadas que iban y rendían homenaje a los novios, y después se comenzó ya con lo que era la puesta en escena y los efectos. Todos estos luces, colores, palcos, todo lo que, digámoslo así, conformaba a El Paradiso lo hizo Leonardo, además de ser un gran maestro en efectos especiales en ese momento, efectivamente, y pues con una genialidad como la que tenía en sus pinturas.
Sexto dato, la Academia Leonardesca. En este caso vamos a hablar de una academia que no se sabe realmente a ciencia cierta si existió, que fue durante el momento en que Leonardo da Vinci estaba conviviendo mucho con otro personaje importante de este momento, que era el franciscano Luca Pacioli, matemático y filósofo. Leonardo, como hombre de ciencia y como intelectual, pues se veía influenciado por él, y además también con curiosidad de hablar con un personaje como lo era Pacioli, y entonces empezaron a colaborar en determinadas cosas. Lo único que se sabe de esta Academia Leonardesca es un símbolo que hizo, un grabado que se conocen que hizo Leonardo da Vinci, que inclusive se dice que estuvo o sea, que pudo haberlo visto otro artista importante, que fue Alberto Durero en Venecia. Entonces es lo único que se conserva, pero efectivamente, de haber existido esta Academia Leonardesca, sería una academia en la cual se hablaría de filosofía, se hablaría de arte y se hablaría de matemáticas o de ciencias en general. Séptimo punto del día, el chalet de Leonardo da Vinci. Efectivamente, Leonardo tenía un chalet, una pequeña casita de campo a las afueras de Milán, con un jardín, y además tenía un viñedo que llegaba a cubrir 1 hectárea o poco más de 1 hectárea. Esta propiedad fue cedida por Ludovico Sforza cuando Leonardo trabajaba en la corte de Milán. Y ahí Leonardo pues empezó a pasear, le gustaba mucho pasear efectivamente, entrar en contacto con la naturaleza, salirse de la ciudad y sobre todo soportar un verano caluroso de la urbe milanesa fuera de la ciudad. Entonces ahí también entró en contacto con otros vecinos que eran importantes personajes de la corte de Ludovico Sforza. Digamos que vivía en una zona residencial y tenía ahí un viñedo donde paseaba y hacía labores de jardinería. Punto número 8, Leonardo al servicio de César Borgia. César Borgia fue hijo del entonces Papa Alejandro VI. Hizo una carrera eclesiástica como cardenal, pero después se destinó a la militar, fue comandante en jefe de los ejércitos del Vaticano, entró a Milán junto con las tropas francesas. Conoció a Leonardo allí y después invitó a Leonardo a trabajar con él. Inclusive dicen que también Leonardo estuvo ahí como haciendo un poquito de espía para los florentinos, pero bueno, eso son teorías. Lo que sí sabemos es que le dio un salvoconducto en un momento a Leonardo para que pudiese desplazarse por todo el territorio que estaba dominado por César Borgia, para poder analizar, estudiar y sobre todo verificar el estado de las plazas y de las fortalezas que tenían en los estados que pertenecían a este señor. Entonces pues es curioso ver cómo lo presenta. No lo presenta ni como músico ni como artista, lo presenta directamente como arquitecto y como ingeniero. Punto número 9, Leonardo y el sultán. En este momento Leonardo escribe una carta con rumbo a Constantinopla para ponerse al servicio, digámoslo así, del sultán Bayaceto II. En esa carta le prometía que podía crear un puente que cruzase el Cuerno de Oro, ese estuario que divide la ciudad de Estambul. Según las medidas, sería el puente más grande que habría en esa época, o sea, sería una obra realmente importante. Como sucedió también con su proyecto del paracaídas, se tuvo que esperar muchísimo tiempo después para que se pudiesen probar. Y en el caso del puente, se probó en el año 2001, efectivamente en versión más reducida, en una localidad a 30 kilómetros al sur de Oslo, y pues se construyó según las anotaciones de Leonardo, ¿vale? Entonces es curioso ver cómo Leonardo iba prometiendo determinados proyectos sumamente grandes y al final casi no se cumplían. Pero bueno, esa visión y esa mente privilegiada la tenía desde siempre, sobre todo en este momento, después de haber estado trabajando para César Borgia en muchas labores de ingeniería, como por ejemplo construir puentes, según lo que nos cuentan también, de cuando César Borgia quería cruzar un río, aparecía Leonardo y con unos cuantos troncos podía hacer un puente que soportase para que los caballos pudiesen pasar por ese río. Punto número 10, Leonardo y el feto. Como sabemos, Leonardo tenía una de sus grandes pasiones eran las disecciones y estudiar la anatomía del cuerpo humano. Y efectivamente esto no le iba a causar muy buena fama. Llegó un momento donde entró en polémica y fue denunciado, por ejemplo, ante el Vaticano, ante el propio Papa. Y esta denuncia pues fue a través de unas cuantas anotaciones y unos cuantos estudios que hacía sobre los fetos, sobre los embriones. Digamos que Leonardo, al momento de hacer este estudio de los non natos, pues decía que efectivamente el embrión era una criatura que compartía alma, compartía deseos, compartía gustos, compartía tristezas, compartía miedos con la madre. Por tanto, si la madre moría, el embrión moría también y no había ningún tipo de alma que salvar. Y esto estaba muy, ligado, tenía algunas concomitancias con ese pensamiento aristotélico herético que decía que el alma, cuando muere el cuerpo, también muere, que el alma sería mortal, el alma sería corpórea.
Entonces, efectivamente, esto en la Roma del siglo XVI pues sería una cuestión de herejía. Inclusive Vasari, que era el biógrafo de muchos artistas, entre ellos Leonardo, decía que Leonardo era una persona de pensamiento muy herético, que era antes de cristiano era filósofo, y además que no se sentía cómodo con ninguna de las religiones. Bueno, hemos terminado, pero voy a dar antes un dato más. Leonardo y los chistes. Según los que nos han contado, Leonardo era una persona que le gustaba mucho hacer humor. Hacía chistes, hacía bromas, inclusive bromeaba a su padre, bromeaba a sus amigos. Tenía, por ejemplo, un lagarto que le puso alas, barba, cuernos y con el que asustaba a sus amigos. Se ponía en la corte a hacer chistes. Digamos que la figura de Leonardo no siempre fue la figura del intelectual refinado, callado, serio, sino era un auténtico pues humorista, ¿no? Podríamos decir este punto como Leonardo el estandopero, por ejemplo, que se va y se pone ahí en el escenario a contar chistes. Bueno, ahora sí, ya terminamos con los 10 puntos, más ese punto extra sobre la vida de Leonardo, sobre datos curiosos de Leonardo. Hay más, hay muchísimos más. De hecho, si quieren y me dejan comentarios o llegamos a muchos likes, pues podemos hablar de una segunda parte, otros 10 puntos más sobre la vida de Leonardo, sobre todo, por ejemplo, conflictos que ha tenido, que realmente es una historia muy interesante, muy curiosa y divertida también, esos conflictos que tenía con el propio Miguel Ángel, que no se soportaban, riñas, peleas que tenían, envidias, inclusive también acusaciones, por ejemplo en esa anécdota con el David, cuando se quería ver en dónde se ponía el David de Miguel Ángel en Florencia, pues sería un tema bastante chulo para poder contar. Entonces, pues si les gusta, díganmelo y nada, like, suscríbanse, síganme también en TikTok, que ahí también voy a estar, estoy subiendo recomendaciones de libros, de vez en cuando también subo alguna cosilla, como por ejemplo anunciando nuevos temas para YouTube, así que ahí estamos y pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas.